se llama Carmay. Retomando, Jesús, ¿es caro esto? No, mira, lo que sucede es que se ha encarecido por cuestión de que de repente la gente como ve las cosas que están fuera del empaque, piensan que no, pues que son desechos, ¿no? Pero realmente si te fijas, si te pones a comparar lo que te cuesta un juguete de hace 30, 40 años contra uno nuevo, pues en realidad no es caro. Lo que Ya, sé es pues más o menos cuestión de gustos, ¿no? Y hay para todos los precios, hay para todos los bolsillos, perdón. claro. ¿Y como qué otra cosa tienes aquí, Jesús, de venta? Mira, tengo una figura exclusiva que salió aquí en México nada más. A ver. En Estados Unidos salió, se llama Big Jeff en Estados Unidos. Aquí en México salió como el hombre biónico. Y es exclusivo. Aquí diseñaron se les ocurrió hacer, estaba la fiebre del hombre nuclear en televisión. Y sacaron esta figura que trae hasta su imán aquí en la mano. A la hora que estos micos tienen un mecanismo que lo oprimes y dan golpe de karate. Y también sale el bíceps. Ah, saca su conejazo. Sí, entonces aquí en México lo desarrollaron a partir del hombre nuclear. En los 70s, a la fiebre de que todo el mundo quería jugar con el hombre biónico. Ok, entonces producción mexicana Sí, 100%. 100%. Y Eso de Mattel es lo que antes era el Lili Ledi. no, Mattel pues es una compañía de juguetes que tiene muchísimo. Ok, Jesús, pues te agradecemos mucho esta entrevista. Por Si nada. queremos algún tipo de juguete, ¿en dónde te podemos llamar para que nos hagas Bueno, llegar esto? mira, yo estoy aquí en Guadalajara. ¿Sí? Esta es una de mis tarjetas. Ujú. Por ahí está mi correo electrónico, es luludiaz@yahoo.com. ¿Otra vez? luludiaz@yahoo.com. ¿Y algún teléfono donde localizarte? Mi móvil es el 33 15 13 65 30. Ok, entonces si queremos algún juguete en especial, ¿tú no lo puedes Por conseguir? supuesto que sí, yo les ayudaría para que, o a lo mejor que tengan alguno que le falta algún pie, algún brazo, yo se los puedo reparar. Perfecto, Jesús. Pues te agradecemos mucho. Mándales un saludo a los amiguitos que están aquí en The Clown Channel.